Poderosos y poderosas, un cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a Grivera Poder en la Anatomía. Continuando con nuestras clases de anatomía del tórax, haremos nuestra segunda entrega acerca de los huesos que constituyen la pared torácica. Como objetivos de la presente clase tenemos definir las estructuras óseas que conforman la pared torácica, definir la estructura y relaciones anatómicas del esternón, definir la estructura y relaciones anatómicas de las costillas y clasificar las costillas según su forma y sus relaciones articulares. La agenda de la clase presenta 4 puntos. Vamos a estudiar primero la configuración ósea de la pared torácica. Pasamos luego a ver la anatomía del esternón, seguimos con la anatomía de las costillas y finalizamos con algunas consideraciones clínicas básicas para la valoración y lesión de la pared torácica. Presento un cordial saludo a los estudiantes del programa de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. En esta diapositiva recordamos, el esqueleto axial constituye el eje de nuestro cuerpo. Está constituido por los huesos de la cabeza, del cuello, de la columna vertebral y miren, ahí tenemos el tórax. Todos los huesos del tórax constituyen el esqueleto axial o axial. Presenta 25 huesos y son 12 pares de costillas y un esternón. En esta imagen anterior del tórax apreciamos el esternón, hueso simétrico, mediano, impar, relacionado anteriormente con los cartílagos costales y un poco más lateralmente estos a su vez con las costillas. Si miramos en sentido posterior, el eje del tórax está representado por las 12 vértebras de la columna torácica. Sin embargo, tengamos en cuenta que las vértebras no hacen parte del esqueleto del tórax, sino de la columna vertebral, pero constituyen su eje óseo. Miramos la relación articular lateral de las vértebras torácicas a cada lado con las costillas. Y en sentido lateral, toda la cara lateral del tórax está representada por las costillas en forma de arcos y podemos evidenciar cómo la longitud de las costillas va creciendo de arriba hacia abajo, aproximadamente a partir de la séptima o de la octava costilla la longitud empieza nuevamente a disminuir. Pasemos a mirar la anatomía del esternón. El esternón es un hueso plano, impar, mediano y simétrico, como ya lo vimos, situado en la región anterior del tórax, en medio de los cartílagos costales del lado derecho y del lado izquierdo, que corresponden a cartílagos hialinos. Este hueso se asimila con una daga por sus partes. Va a tener un manubrio, como el mango o el manubrio de un puñal. Presenta un cuerpo y en el extremo inferior de ese cuerpo una estructura puntiforme denominado el proceso sifoides o proceso sifoideo. Si miramos las raíces griegas, sifoides significa en punta o en hoja de daga. Por eso la similitud con el esternón y por eso sus nombres. El esternón es un hueso que si lo medimos de extremo a extremo en un adulto, mide aproximadamente entre 15 y 20 centímetros, tomando como su punto más alto el borde superior del manubrio, conocido como el extremo superior del esternón, y su extremo inferior sería el ápex del proceso sifoideo. Miramos aquí nuevamente una imagen con las 3 partes del esternón. Las 3 partes del esternón, manubrio, cuerpo y proceso sifoideo, soldan con la edad. Este proceso se conoce con el nombre de sinostosis, lo que indica que durante la etapa de crecimiento y desarrollo entre las partes del esternón había un cartílago. Cuando se consigue la osificación completa, el cartílago desaparece. El borde superior del cuerpo del esternón es conocido con el nombre de la incisura yugular o escotadura esternal. En posición anatómica miren ustedes que la incisura esternal queda alineada con el disco intervertebral que articula la vértebra T2 y T3. La unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón se denomina articulación manubrio esternal
y forma una prominencia conocida con el nombre del ángulo esternal o ángulo de Luis. Ese ángulo esternal o de Luis queda alineado con el disco intervertebral que articula las vértebras T4 y T5. La sinostosis entre el cuerpo y el proceso sifoideo del esternón forma la articulación sifoesternal que, como ustedes pueden ver, queda alineada con la vértebra T9. En esta imagen estamos apreciando la cara anterior del esternón. Es una cara subcutánea, presenta, como ustedes ven aquí, unas líneas transversas. Esas líneas transversas representan la sinostosis de las piezas del esternón primitivo, que se denominaron esternebras. Hicieron sinostosis para formar el cuerpo del esternón. Podemos apreciar aquí nuevamente el ángulo esternal o ángulo de Luis a nivel de la articulación manubrio-esternal. Este referente anatómico es muy importante porque el ángulo esternal es palpable y nos sirve mucho en semiología cardíaca. Miramos también que el esternón tiene unos bordes laterales y en los bordes laterales del esternón vamos a encontrar estas facetas articulares conocidas con el nombre de las incisuras o las escotaduras costales. Allí se van a articular los cartílagos costales. Por encima del proceso sifoideo del esternón hay una depresión conocida con el nombre de la fosita suprasifoidea. La cara posterior del esternón es un poco más rugosa. A nivel del manubrio, las superficies rugosas ayudan a dar origen a unos músculos del cuello denominados esternoioideo y esternotiroideo. Miren ustedes que la cara posterior del cuerpo y del proceso sifoideo da origen a este músculo del tórax conocido con el nombre del músculo transverso del tórax o triangular del esternón. Decíamos entonces que los bordes laterales del esternón presentan facetas articulares para los cartílagos costales en número de 7, porque hay 7 cartílagos costales que se articulan de manera directa al esternón. La faceta articular para el primer cartílago costal se localiza a la altura del manubrio esternal. La faceta articular para el segundo cartílago costal a nivel de la articulación manubrio-esternal, es decir, en los extremos laterales del ángulo de Luis o ángulo esternal. Las facetas articulares para el tercero, cuarto, quinto y sexto cartílago costal se localizan a los lados del cuerpo del esternón y la faceta articular para el séptimo cartílago costal lo encontramos a nivel de la articulación sifoesternal. Miramos aquí cara anterior, cara posterior del esternón, como decíamos hace un momento. En la cara superior del manubrio del esternón hay un borde escotado, conocido como la escotadura esternal o la incisura yugular. Al fondo de esta escotadura se puede palpar la tráquea y lateralmente a la incisura yugular aparecen dos depresiones escotadas. Se denominan las incisuras claviculares porque ahí se va a articular el extremo external de la clavícula, formando una articulación que se llama la articulación esternoclavicular. Respecto a la anatomía de las costillas son huesos planos, arqueados, alargados, presentan un extremo posterior y un extremo anterior y los podemos clasificar de acuerdo a su forma en costillas típicas y costillas atípicas. Las costillas típicas son aquellas costillas que comparten características comunes, son de la tercera a la décima. Las costillas atípicas tienen características especiales que les permiten ser diferenciables con relativa facilidad. Estamos hablando de las dos primeras y de las dos últimas. Pero también podemos clasificar las costillas de acuerdo a su patrón articular, en costillas verdaderas, falsas espurias y falsas flotantes. Las costillas verdaderas son las 7 primeras y presentan cada una un cartílago costal que se articula directamente al esternón. Las costillas falsas espurias son la octava, novena y décima.
presentan un cartílago costal pero no se articula directamente al esternón. Y las costillas falsas flotantes son las dos últimas, no presentan cartílago costal y no se articulan ni directa ni indirectamente con el esternón. Miremos este esquema. Las 7 primeras costillas, miren aquí, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, aumentan en longitud de arriba hacia abajo, y si miramos, cada una de ellas tiene su propio cartílago costal que se va a articular con las facetas articulares del esternón. Aprecien ustedes aquí, octava, novena y décima costilla, las falsas espurias presentan cartílago costal que se articulan entre ellos para formar el cartílago costal común, que luego se va a articular con el de la séptima costilla, que es una verdadera. La costilla 11 y 12 son costillas flotantes porque no presentan cartílago costal, por lo tanto solamente refuerzan la pared costal en sentido posterior y no anterior. Aquí podemos ver el esquema de una costilla típica. La costilla típica presenta una cabeza. La cabeza de la costilla siempre está orientada en sentido posterior porque se va a relacionar con la columna vertebral. Lateralmente a la cabeza de la costilla, esta zona estrecha conocida como el cuello costal. Lateralmente al cuello costal aparece este ensanchamiento conocido como el tubérculo costal. Lateral al tubérculo costal, el ángulo posterior de la costilla. Después del ángulo se forma el cuerpo de la costilla que gira en forma de un arco. Ampliamos aquí la cabeza de la costilla. ¿Qué podemos apreciar en la cabeza de la costilla? Esta superficie saliente denominada la cresta de la cabeza de la costilla, que se va a articular con el disco intervertebral mediante un ligamento. La cabeza de la costilla también tiene dos facetas articulares separadas por la cresta, una faceta articular superior y una faceta articular inferior. La faceta articular superior se va a articular con el cuerpo de la vértebra que hay inmediatamente por encima. La faceta articular inferior de la cabeza de la costilla se va a articular con el cuerpo de la vértebra que hay por debajo. El tubérculo de la costilla presenta también una faceta articular, y la faceta articular del tubérculo de la costilla se va a articular con el proceso transverso de las vértebras torácicas, con excepción de T11 y T12, porque las costillas número 11 y 12 no presentan tubérculo. Aquí podemos mirar el cuerpo de la costilla en forma de arco, con una superficie interna que mira la cavidad torácica y una superficie externa que es subcutánea, un borde superior y un borde inferior, y es muy importante el borde inferior porque presenta una escotadura denominada el surco costal. ¿Qué hace importante al surco costal? En este surco costal está contenido el paquete neurovascular intercostal. Ese paquete neurovascular intercostal de arriba hacia abajo está constituido por la vena intercostal, arteria intercostal y nervio intercostal. VAN, van. Entonces la mnemotecnia es que en el surco costal van como van, de arriba hacia abajo como vena, arteria y nervio intercostal. Es muy importante esa relación porque cuando el cirujano va a hacer procedimientos de toracocentesis, de toracotomía, lo que hace es apoyarse sobre el borde superior de la costilla. Nunca se hace la incisión quirúrgica apoyado sobre el borde inferior de la costilla porque habría compromiso de este paquete neurovascular intercostal. En esta imagen apreciemos la relación entre columna y costillas y dijimos que una parte de la costilla en sentido posterior es el ángulo. Estas líneas paralelas están uniendo los ángulos de las costillas. Miramos que no son completamente rectilíneas porque ya habíamos dicho, la longitud de la costilla aumenta de arriba hacia abajo hasta la séptima y por debajo de la séptima empieza nuevamente a disminuir. Si trazamos una línea entre los dos ángulos de las costillas, esa línea va a pasar por el proceso espinoso de la vértebra torácica.
Primera y segunda costilla las mencionamos como atípicas, al igual que la 11 y la 12. ¿Qué hace atípica a la primera costilla? Ser la más corta, presentar sobre su cara superior dos surcos, aquí los pueden apreciar, un surco anterior sobre el cual se va a apoyar la vena subclavia, un surco posterior sobre el cual se va a apoyar la arteria subclavia. Miren aquí, la primera costilla en sentido anterior se apoya la vena subclavia, atrás la arteria subclavia. ¿Qué hay en medio de esos dos surcos? Un tubérculo conocido con el nombre del tubérculo escalénico o tubérculo de Lisfranc. Allí se inserta un músculo del cuello conocido con el nombre del músculo escaleno anterior. Por detrás del surco de la arteria subclavia hay una superficie para la inserción del músculo escaleno medio y lateralmente una saliente para el origen de la primera digitación del músculo serrato anterior. Entonces, estas son las características atípicas de la primera costilla. Surco de vena subclavia, surco de arteria subclavia, tubérculo escalénico o de Lisfranc para inserción de escaleno anterior. La segunda costilla, que la hace atípica, una cresta saliente donde se va a originar la segunda digitación del músculo serrato anterior. Además presenta una superficie para la inserción del músculo escaleno posterior. Miren ustedes aquí este espacio por delante de la cabeza de la primera costilla, un espacio conocido como la fosa suprarretropleural. Es un espacio entre la cabeza de la primera costilla, la primera vértebra torácica y el ápex del pulmón. En este espacio hay un ganglio muy importante del sistema simpático llamado el ganglio cervicotorácico o ganglio estrellado. Si miramos esta imagen, podemos apreciar la relación de la primera costilla con los músculos escalenos. Son músculos prevertebrales del cuello, se originan en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales. El escaleno anterior insertándose en el tubérculo escalénico o de Lisfranc. El escaleno medio en un tubérculo o una superficie rugosa que hay en sentido posterior en la misma primera costilla. Entre los músculos escalenos anterior y medio, este espacio denominado el desfiladero de los escalénicos o espacio interescalénico, por donde está pasando la arteria subclavia para luego convertirse en axilar y los troncos primarios del plexo braquial. Por delante del escaleno anterior y por fuera del desfiladero de los escalenos vemos el pasaje de la vena subclavia. La undécima y duodécima costilla, ¿qué las hace atípicas? Primero, su cabeza no presenta cresta, solo una superficie articular. No presentan tubérculo costal y en su extremo anterior hay un pequeño recubrimiento de cartílago hialino, pero no se considera cartílago costal, por lo que no se articula ni directa ni indirectamente con el esternón. Son flotantes. Miramos aquí cómo es la constitución estructural de una costilla. Una costilla está formada por una capa periférica de hueso compacto que rodea a hueso esponjoso o trabecular que contiene médula ósea. En la clase anterior habíamos dicho que la médula ósea tiene propiedades hematopoyéticas. Y por último miramos algunas consideraciones clínicas de los huesos del tórax. Por ejemplo, la relación de los huesos del tórax con la escápula y la clavícula. La escápula y la clavícula, aunque están relacionados con el tórax, la clavícula directamente porque se articula con el esternón, pero la escápula, que está aquí en estos bordes discontinuos, no se articula con el tórax. La escápula mantiene su posición gracias a inserciones musculares como el serrato anterior, el elevador de la escápula y los romboideos. La mantienen en su posición. Se habla de una especie de pseudoarticulación entre la escápula y el tórax denominada la cisarcosis escapulotorácica. Cisarcosis es falsa articulación, por lo tanto tengamos bastante claro, clavícula y escápula, a pesar de que se relacionan anatómicamente con el tórax, pertenecen al cíngulo del miembro superior o cintura escapular. Es importante tener en cuenta
en la lectura de la radiografía del tórax la presencia de los arcos costales que representan las costillas, la clavícula que ya dijimos que es parte del miembro superior, en forma de cúpulas el músculo diafragma y sobre él las estructuras pleuropulmonares y en medio de las dos estructuras pleuropulmonares un espacio llamado mediastino, donde el órgano más grande que lo ocupa es el corazón. Relevante en imágenes diagnósticas evaluar la integridad de las costillas porque éstas se pueden fracturar en casos de traumatismo. La fractura de una o de dos costillas usualmente no es complicada, pero cuando hay fractura de 3 o más costillas ya tenemos una situación bastante delicada porque podríamos tener compromiso de las estructuras viscerales que ocupan la cavidad torácica. Morfológicamente el tórax también se puede alterar por patologías o por alteraciones de la columna vertebral. Esta imagen nos muestra el tórax en tonel. En la clase anterior habíamos dicho que el tórax tiene un diámetro transversal que es mucho mayor que el diámetro anteroposterior, pero esta imagen está mostrando un diámetro anteroposterior muy prominente. Se denomina tórax en tonel. Esto es característico de los pacientes fumadores que desarrollan enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El tórax sifótico va acompañado de alteración estructural de la columna vertebral denominada sifosis. Los pectus excavatum y carinatus tienen que ver con alteraciones estructurales del esternón. Generalmente en el pectus excavatum hay una depresión por una alteración estructural en la parte inferior del manubrio del cuerpo del esternón, lo que se conoce aquí como el pecho hundido o el tórax hundido. Su nombre técnico, el pectus excavatum, y el pectus carinatum tiene que ver por una alteración alta del esternón entre el manubrio y el cuerpo del esternón que forma esta prominencia, se suele conocer como el pecho de paloma. La información de la siguiente clase ha sido referenciada de las bases de la anatomía quirúrgica, el libro de Skandalakis, la quinta edición de la Target, la octava edición de Moore y la tercera edición del libro de Gray, Anatomía para Estudiantes. Agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la siguiente entrega que será sobre articulaciones del tórax.